Hola a todos, hoy nos toca hablar de los niveles de abstracción en bases de datos. Los objetivos de la clase de hoy son rememorar algunos conceptos básicos, conocer los niveles de abstracción, diferenciar cuáles son estos niveles de abstracción e identificar el motivo por el cual se dividen por estos niveles. Y el contenido de esta presentación es, primero, una revisión conceptual con relación a la clase anterior. Definiremos qué es la abstracción, cuáles son los niveles de abstracción aplicados a las bases de datos, el objetivo de separar estos niveles de abstracción y qué significa la independencia lógica y física. Empezamos. Desde el punto de vista informático, las bases de datos son un conjunto estructurado de datos relacionados entre sí, almacenados en discos que, mediante ciertos programas software, se pueden acceder directamente para consultar y manipular. Si quieren saber más detalles sobre la evolución de este concepto, les aconsejo que vean el video de la clase anterior. Por otro lado, ¿qué es un sistema de gestión de bases de datos? Un sistema de gestión de bases de datos es un conjunto de programas, utilitarios, procedimientos, lenguajes, etcétera, que facilita a los analistas, programadores o al administrador de la base de datos los medios necesarios para crear, describir, recuperar y manipular los datos de una base de datos, manteniendo su integridad y su seguridad. Cuando ven esta imagen, ¿qué es? ¿Cuál es la definición de esta imagen para ustedes? Pues, por supuesto, estamos viendo la imagen de un corazón, es decir, una abstracción de lo que es un corazón, que desde el punto de vista de la abstracción de su significado también podríamos decir que significa amor, cariño, etc. Porque en realidad, la fotografía real de un corazón es esto. Entonces, la imagen anterior no es nada más que una abstracción de la realidad o una forma de representarlo. Entonces, ¿qué es la abstracción? Pues la abstracción es la capacidad de aislar mentalmente las cualidades de un objeto, ser o idea y representarlas mediante un símbolo. Estos símbolos pueden ser letras, números, figuras, etcétera, como en el caso del corazón. Uno de los propósitos de un sistema de base de datos pues, es proporcionar a los usuarios una visión abstracta de los datos, es decir, esconder los detalles de almacenamiento y de cómo se gestionan los datos. Pues el grupo ANSI X3 de Spark, que es del Comité de Planificación y Requerimientos, han definido una arquitectura, mejor dicho, de 3 niveles en lo que respecta a las bases de datos. En esta arquitectura, las bases de datos se dividen en los siguientes niveles: externo o de vistas, conceptual o también llamado lógico, e interno o lo relacionado a su almacenamiento. Entonces, los diferentes niveles de abstracción en una base de datos son el nivel de vistas, que significa lo que los usuarios pueden ver, que puede ser una vista 1, 2, n vistas. El nivel lógico, es decir, el diseño, que puede representarse o abstraerse mediante diagramas, etcétera, una descripción de los datos. Y el nivel físico, que está muy relacionado a la infraestructura de dónde y cómo se almacena. Pues de esto es lo que estamos hablando cuando hablamos de 3 niveles de abstracción, de cómo nos imaginamos, de cómo Empecemos con el nivel de abstracción externo o lo que serían las vistas. Pues este es el de mayor nivel de abstracción, pues corresponden a las diferencias vistas que generalmente son parciales que tienen de los datos los diferentes usuarios de acuerdo a sus accesos. Por ejemplo, los grupos de usuarios que trabajan con las ventas solamente requieren ver los datos de la facturación, los datos del cliente, los pedidos, las comisiones, etc. A esto nos referimos con vistas. Igualmente, lo de contabilidad verían los libros,
los asientos, ¿verdad? Los resultados de Yauca es un sistema del Ministerio de Hacienda, de la Secretaría eh, de la SED, los balances, etcétera. Y las compras están relacionadas a los proveedores, los pagos a estos, las importaciones, retenciones, etcétera. Pues cada uno de estos grupos de usuarios solo tendrían que ver estas vistas de las bases de datos, entonces estaría en el nivel más alto de abstracción. El otro nivel, que el intermedio, representa la estructura de la organización de los datos, sin preocuparse de su organización física ni de cómo se acceden a ellos, es decir, de cuáles son los usuarios que van a acceder, ni cómo se almacenan. Estos también es independiente a dónde se almacenan. Sin embargo, se deben incluir las entidades, los atributos, las reglas que se aplican y las relaciones entre estas entidades. Un ejemplo es un diagrama de entidad y relacionamiento según el modelo relacional, por ejemplo, que vamos a describir con mayor detalle en las siguientes clases, pero aquí hay un ejemplo de ello. Entonces nos estamos abstrayendo de la organización física de la base de datos o de las aplicaciones, representándolo en un diagrama de relaciones, como el del ejemplo. El nivel interno o físico, pues es más el de más bajo nivel, el de más baja abstracción, y se define cómo se almacenan los datos en el soporte físico, como vemos, por ejemplo, en un arreglo de discos y dónde van a estar, cómo van a estar distribuidos los archivos relacionados a. Pues, ¿cuál es el objetivo de separarlo en estos tres niveles? Pues el objetivo es de que los programas de aplicación no dependan de la base de datos física, o sea que no importa si están en las nubes, la base de datos en una nube, cuál es el motor que se usa, cómo se distribuye el almacenamiento en diferentes ah, grupos de almacenamiento, diferentes tablas, etcétera. Entonces, el nivel de vistas es independiente a eso y al mismo tiempo el nivel de físico es independiente al nivel de vistas y también el diseño lógico es independiente a cualquiera de ellos. Esta independencia decimos que es física y lógica y física. Los motivos son los siguientes. La independencia lógica es para poder permitir modificar el esquema conceptual, ¿verdad? Por ejemplo, el diagrama, sin tener que alterar los esquemas externos, es decir, que las vistas sigan siendo las mismas y ni necesariamente tenga que modificar los programas de aplicación. Yo podría simplemente modificar algunas relaciones o algunas reglas y esto no debe afectar a las vistas. Eso es lo que por lo menos se pretende, no siempre se logra, ¿verdad? Y la independencia física es para facilitar la modificación del esquema interno de almacenamiento, también sin tener que afectar el esquema conceptual o el esquema de vistas. Es decir, yo puedo decidir eh, almacenar de diferentes formas en otros medios, en otros servidores, etcétera, y esto realmente no está conectado específicamente con los programas de aplicación. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Aquí hay una bibliografía que hemos utilizado. Y se agradecen sus preguntas y apreciamos mucho sus comentarios.